Mi nombre es Josh. Tengo 25 años. Acabo de salir de la Universidad de Washington con un título de arquitectura que aún no ha demostrado su valor. Seattle es una ciudad difícil para empezar de nuevo. Lluviosa, cara e indiferente para soñadores como yo. Me quedé en la residencia de estudiantes durante algunas semanas después de graduarme, viviendo de fideos instantáneos y trabajos independientes, dibujando planos de planta para empresas locales emergentes. El sueldo era decente, pero no suficiente para los elegantes lofts del centro de la ciudad sobre los que publicaban mis compañeros de clase en las redes sociales. Necesitaba algo barato, tranquilo, un lugar para pensar, no solo para dormir. Mi presupuesto era ajustado y después de días de buscar entre listados de precios excesivos, comencé a pensar que terminaría en un sótano compartido con 3 desconocidos y con un problema de moho. Luego vi un volante escrito a mano pegado en la ventana de una lavandería cerca de mi cafetería favorita. La tinta estaba corrida, pero las palabras estaban claras. Habitación en alquiler. Segundo piso, servicios privados incluidos, se busca inquilino tranquilo. Debe respetar la privacidad. Contacte con Marlene. No hay número de teléfono, solo una dirección de correo electrónico que aparece en la parte inferior. Parecía de la vieja escuela, casi sospechoso, pero estaba desesperado. Lo anoté. Envié un mensaje rápido desde mi teléfono y no esperaba mucho. La mayoría de los propietarios de esta ciudad querían verificaciones de crédito y primogénitos como garantía. Para mi sorpresa, ella respondió en 1 hora. El correo electrónico fue breve y formal. Ven mañana a las 6 de la tarde. No prometo nada, elijo a mis inquilinos con cuidado. El tono era firme, casi frío, y me imaginé a una mujer de cabello gris con un cardigan, probablemente con un gato y una larga lista de reglas de casa. Le respondí, estaré allí, y pasé el resto del día preguntándome si me había inscrito para una conferencia sobre cómo mantener el termostato bajo. La dirección estaba en un tranquilo suburbio en las afueras de Seattle, donde las calles estaban bordeadas de viejos árboles y casas que parecían haber vivido varias décadas. No estaba lejos de la ciudad, pero parecía otro mundo. Sin bocinas, sin aceras abarrotadas, solo el suave repiqueteo de la lluvia y el olor a tierra mojada. Me detuve en mi destartalado Honda, con los limpiaparabrisas chirriando, y revisé la dirección nuevamente. La casa tenía 2 pisos, paredes de madera, un porche hundido en el frente y una maraña de vides que trepaban por un lado. No era lujoso, pero estaba limpio, el tipo de lugar en el que uno se siente habitado, no preparado. Una única luz brillaba en la ventana del frente y respiré profundamente antes de llamar. La puerta se abrió y allí estaba ella, Marlene. No es la abuela severa que había imaginado. Tenía quizás 43 años, aunque podría haber pasado por más joven si no se miraba demasiado de cerca las tenues líneas alrededor de sus ojos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño suelto y los mechones se escapaban como si tuvieran mente propia. Llevaba una sencilla camisa blanca abotonada, con las mangas arremangadas hasta los codos, y pantalones de lino oscuro que se movían con ella como si estuvieran hechos para ella. Tenía los pies descalzos, las uñas de los pies sin pintar y permanecía de pie con una tranquila confianza, como si la casa misma le perteneciera de un modo que iba más allá de la propiedad. Sus ojos, de un marrón profundo, me examinaron con una mirada no cruel, sino con una agudeza que me hizo enderezar. ¿Eres Josh?, preguntó, con voz baja y firme, con un toque de algo cálido debajo, como si lo estuviera conteniendo. Asentí, limpiándome las manos húmedas en mis jeans. Sí, escuchaste lo de la habitación. Ella se hizo a un lado y me hizo un gesto para que entrara. Ven a verlo, pero no te hagas ilusiones. Soy exigente. El interior de la casa olía levemente a cedro y a lluvia y los pisos crujían bajo mis zapatillas. Estaba ordenado, pero no había libros estériles apilados en una mesa auxiliar, un boceto a medio terminar en la mesa de café y una taza de té humeante en el mostrador. Ella me condujo por una estrecha escalera hasta el segundo piso,
sus pies descalzos en silencio contra la madera. La habitación era pequeña pero perfecta. Una cama individual con edredón, un escritorio junto a una amplia ventana con vista al patio trasero y un estante con algunas novelas polvorientas. La vista es de vides verdes y un pequeño jardín mojado por la lluvia. Es tranquilo, dijo, apoyada en el marco de la puerta, observándome mientras lo asimilaba. Así es como necesito que siga siendo. Sin fiestas, sin música alta, sin visitas constantes. Vivo sola y me gusta así. Asentí, imaginándome en ese escritorio, dibujando hasta altas horas de la noche. Suena como mi tipo de lugar, dije. Tampoco me gusta mucho el ruido. Ella inclinó la cabeza y sus ojos se posaron en mí por un instante más de lo que parecía casual. Ya veremos, dijo ella. Son 800 al mes, servicios incluidos. Pero si realmente quieres quedarte, podemos negociar. La forma en que lo dijo no fue coqueta, no exactamente, pero había algo en sus patas y en la forma en que su mirada sostuvo la mía que hizo que mi pulso se acelerara. Tragué saliva, intentando mantener la voz firme. Hablo en serio, dije. Creo que soy exactamente lo que estás buscando. Ella no sonrió, pero la comisura de su boca se torció como si me estuviera probando y hubiera pasado la primera ronda. Un mes de prueba, dijo. Múdate mañana. Hablaremos del resto más tarde. Asentí, y mi estómago se retorció con algo que no podía nombrar como alivio, tal vez, o el comienzo de algo más. Mientras dejaba que la lluvia arreciara afuera, miré hacia atrás y la vi parada en la puerta, su silueta enmarcada por la luz del porche, mirándome ir. Me mudé al día siguiente, con mi onda lleno de una bolsa de lona, una computadora portátil y una caja de libros y cuadernos de dibujo. La lluvia había arreciado, dejando el aire cargado con el olor de hojas mojadas y tierra. La casa de Marlene lucía exactamente igual que la noche anterior, tranquila, modesta, con las vides goteando por la llovizna de la mañana. Subí mis cosas por la estrecha escalera hasta la habitación del segundo piso. La madera crujió bajo mis zapatillas. El espacio se sentía aún mejor durante el día. La ventana dejaba entrar una suave luz gris, y el jardín de abajo era una maraña de verde, como salido de una pintura. Dejé mi computadora portátil sobre el escritorio, colgué algunas camisas en el armario y traté de evitar la sensación de que estaba entrando en la historia de otra persona. Marlene estaba abajo cuando terminé de desempacar, parada en la cocina, sirviendo café en una taza azul desportillada. Ella estaba vestida simplemente otra vez, con unos jeans oscuros y blancos abotonados, y descalza. Como de costumbre, su cabello estaba recogido en un moño suelto. ¿Establecido?, preguntó sin levantar la vista de la cafetera. Su voz tenía ese mismo tono tranquilo y firme, como si siempre estuviera un paso por delante de la conversación. Sí, dije apoyándome en el mostrador y sintiéndome un poco fuera de lugar. Gracias por esto. Es justo lo que necesitaba. Ella me miró, sus ojos marrones eran penetrantes, pero no desagradables. No me agradezcas todavía, dijo ella. Veamos si puedes manejar el silencio. La primera semana transcurrió en una rutina borrosa. Me despertaba temprano, trabajaba en diseños independientes en mi escritorio y el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana me hacía compañía. Marlene era un fantasma en su propia casa allí, pero no intrusivo. La vislumbraba por las mañanas regando el jardín con un suéter descolorido y sus manos rápidas y seguras alrededor de las plantas. Atardecer sentado en el porche con un libro, mientras suena jazz por un pequeño altavoz. La música era suave y triste, como si llevara algo más pesado que las notas. Me mantuve fiel a sus reglas. Sin ruido, sin desorden, sin invitados. No fue difícil, no vine aquí para hacer fiestas. Estuve aquí para averiguar qué vendría después. Nuestras interacciones fueron breves y cuidadosas. Un asentimiento en el pasillo, un buenos días. Mientras tomaba un café, la saludé rápidamente al pasar junto a ella en el porche.
Pero cada vez que la notaba un poco más, la forma en que sus dedos se curvaban alrededor de su taza, las tenues líneas en las esquinas de sus ojos cuando sonreía, la forma en que se movía como si perteneciera a la casa, como si fuera una extensión de ella, había una belleza tranquila en ella, no ruidosa ni llamativa, sino innegable como una pintura que no notas hasta que estás parado justo frente a ella. Me dije a mí mismo que simplemente estaba observando y que era normal notar a alguien con quien vivías. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Una noche, aproximadamente una semana después, la vi en el porche, su silueta suave contra el resplandor de una sola lámpara. Ella estaba leyendo con las piernas dobladas bajo su cuerpo y una copa de vino tinto sobre la mesa a su lado. El jazz volvía a sonar, algo lento y doloroso, y el aire olía a lluvia y a vides. Dudé y luego salí con el cuaderno de dibujo que tenía bajo el brazo. ¿Te importa si me uno a ti?, pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Ella levantó la vista, captando la luz, y por un momento me estudió. Claro, dijo ella, señalando finalmente la silla frente a ella. Pero no esperéis que os entretenga. Me senté abriendo mi bloc de dibujo, fingiendo que estaba trabajando en un plano para un cliente. Pero mis ojos seguían dirigiéndose hacia ella. La forma en que sus dedos trazaban el borde de su libro, la forma en que sus labios se movían ligeramente mientras leía, como si estuviera susurrando las palabras para sí misma. ¿Qué estás leyendo?, pregunté más bien para romper el silencio. Ella levantó el libro, una copia desgastada de alguna colección de poesía, la cubierta demasiado descolorida para leer. Neruda, dijo. Él habla mejor español, pero yo me las arreglo. Su voz tenía cierta calidez, como si estuviera compartiendo algo pequeño pero personal. ¿Tú hablas español?, pregunté sorprendido. Ella asintió y dejó el libro, lo suficiente para poder seguir adelante. Aprendí cuando pintaba y viajaba por trabajo, principalmente por Sudamérica. Su tono era casual, pero tenía cierto peso, como si estuviera rozando un recuerdo en el que no quería persistir. Quise preguntar más sobre la pintura que la acompañaba en su viaje, pero algo en su postura me dijo que parara. En cambio, dije, dibujo casas, no poemas, pero quiero hacer algo que perdure. Ella me miró, luego realmente me miró, entrecerrando los ojos ligeramente como si me estuviera viendo por primera vez. Es un comienzo, dijo con voz suave pero deliberada. La mayoría de la gente ni siquiera lo intenta. Nos sentamos allí un rato, el jazz llenando el espacio entre nosotros, la lluvia un zumbido constante en el fondo. No fue mucho, solo un momento de conversación, pero se sintió como la primera grieta en el muro entre nosotros. Cuando regresé a mi habitación esa noche, la casa ya no se sentía tan silenciosa. Se sentía vivo, como si estuviera esperando que algo sucediera. La casa adquirió un ritmo durante las siguientes semanas. Sus tranquilos arroyos y el suave repiqueteo de la lluvia de Seattle se convirtieron en una especie de música de fondo para mis días. Me despertaba con el olor a café que subía desde la cocina mientras trabajaba en mis diseños independientes junto a la ventana que daba al jardín de Marlene y me perdía en bocetos de casas que probablemente nunca construiría. Marlene siempre estuvo allí, pero no de forma dominante, sino una presencia como la casa misma. La veía a veces regando sus plantas al amanecer, su silueta nítida contra la niebla de la mañana, o tarde por la noche, acurrucada en el porche con su jazz y sus libros, el resplandor de una lámpara reflejando los mechones sueltos de su cabello. Cada vez que sentía esa atracción, una mezcla de curiosidad y algo más pesado, algo que no estaba lista para nombrar, nuestra interacción seguía siendo pequeña, cuidadosa, como si ambos estuviéramos probando los límites de este nuevo y extraño espacio que compartíamos. Un asentimiento cuando pasé junto a ella en el pasillo y un rápido gracias cuando dejó un plato de galletas en el mostrador con una nota que decía, para el inquilino. Pero cada encuentro me hacía notar más la forma en que sus dedos rozaban las hojas de sus vides. La leve sonrisa que me dio cuando pensó que no la estaba mirando, la forma en que su voz se suavizó cuando habló de su jardín como si fuera lo único que la mantenía anclada.
Me dije a mí mismo que apenas me estaba adaptando, acostumbrándome a la casa, pero en el fondo sabía que me estaba acostumbrando a ella. Una noche, después de 3 semanas aproximadamente, no pude dormir. Un cliente me había devuelto un diseño con una larga lista de cambios y me dolía la cabeza de tanto mirar la computadora portátil. Bajé a la cocina con la esperanza de que un vaso de agua pudiera aclarar la situación. La casa estaba oscura, salvo por un suave resplandor que provenía del mostrador donde Marlene llevaba el cabello suelto por una vez, cayendo en cascada sobre un suéter holgado que se le resbalaba de un hombro. Ella estaba bebiendo una copa de vino tinto, con un cuaderno de dibujo abierto frente a ella, aunque su lápiz todavía estaba como si hubiera renunciado a lo que fuera que estaba tratando de dibujar. El aire olía levemente a vino y algo más, lavanda, tal vez, o la madera de la casa. Empapada por la lluvia. ¿Noche difícil?, preguntó sin levantar la vista, en voz baja, casi tragada por el suave jazz que sonaba desde un altavoz en el mostrador. Me quedé paralizado, sorprendido, y luego me apoyé contra la puerta. Sí, dije, frotándome la nuca. ¿Fechas límite? Tú, me miró. Sus ojos marrones captaron la tenue luz. Y por un segundo vi algo crudo. Cansancio, tal vez, o algo más profundo. No puedo dormir, dijo simplemente, tomando un sorbo de vino. Demasiados pensamientos. Hizo una pausa y luego añadió con una media sonrisa. O tal vez simplemente tengo hambre de algo que no está en el refrigerador. Me reí del sonido más fuerte de lo que pretendía en la casa silenciosa. Lo mismo dije, acercándome al fregadero para llenar un vaso. Los plazos hacen que me olvide de comer la mitad del tiempo. Ella inclinó la cabeza y me miró con la misma mirada penetrante que tenía el primer día. Eres demasiado joven para olvidarte de las comidas, dijo con un tono burlón pero amable. Siéntate. Te serviré un vaso. Antes de que pudiera protestar, deslizó un segundo vaso por el mostrador y lo llenó de vino. Dudé y luego me senté en el taburete que crujió debajo de mí. Al principio no hablamos mucho, solo bebimos vino mientras el jazz se filtraba en el silencio. Luego habló en voz más baja, como si extrajera las palabras de algún lugar profundo. Yo era pintora, dijo mientras trazaba con los dedos el borde de su cuaderno de dibujo. Principalmente interiores. Pasaba horas mezclando colores, buscando la luz perfecta. Mi exmarido pensaba que era una pérdida de tiempo. Dijo que debería buscarme un trabajo de verdad, algo estable. Así que lo dejé. De todos modos, se fue. Ella soltó una breve y amarga risa. Es curioso cómo funciona eso. Me quedé con la casa. La pintura huele a silencio. Él consiguió lo que buscaba. No supe qué decir. Sus palabras fueron como una ventana que se abría, dejándome ver una parte de ella que no esperaba. ¡Qué asco!, dije. Finalmente, con la voz entrecortada. O sea, dejar algo que amabas por él. No te lo merecías. Me miró, con los ojos suavizados. Y por un momento, el aire se sintió más pesado, como si cruzáramos una línea invisible. Quizás, dijo, pero sigo aquí. Esta casa, estas paredes, son mías. Aunque a veces estén solas. Tomé un sorbo de vino, con la garganta apretada. Entiendo que dije que he estado dibujando casas desde que tenía un niño, pero no lo sé. A veces siento que estoy construyendo cosas para otras personas, no para mí. Como si tuviera miedo de querer algo demasiado grande. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con el codo apoyado en la encimera, la mirada firme. Eres joven, Josh. Tienes tiempo para querer cosas grandes. No dejes que el silencio te absorba. Es un buen lugar para pensar, pero un mal lugar para esconderse. Sus palabras me impactaron más de lo esperado, como si hubiera visto a través de mí. Asentí, incapaz de apartar la mirada de ella. El jazz seguía sonando suave y triste, y la lluvia golpeaba contra las ventanas, sellándonos en ese momento. No lo sabía entonces,
Pero esa noche fue la primera vez que sentí que la casa no era solo un lugar para vivir. Era un lugar donde algo comenzaba a crecer. Había pasado un mes desde que me mudé a la casa de Marlene. Y la tranquilidad que anhelaba al principio había empezado a sentirse como un ritmo al que podía recurrir. Mis días eran predecibles. Programando y dibujando en mi escritorio, el suave repiqueteo de la lluvia de Seattle contra la ventana. El crujido ocasional de la vieja casa al asentarse. Marlene siempre estaba allí, una presencia entretejida en la carpintería, sus pasos silenciosos, pero su energía inconfundible. La encontraba por las mañanas, cuidando su jardín con una concentración que hacía que el resto del mundo desapareciera, o por las noches leyendo en el porche, con el resplandor de su lámpara cortando el aire brumoso. Cada vez sentía esa atracción más fuerte, un dolor silencioso que no me atrevía a nombrar. Una mañana, mientras salía a tomar un café, me llegó un correo electrónico. Era de Marlene. Breve y directo: tenemos que hablar del alquiler. Esta noche, 20 horas. Porche. Se me encogió el estómago. Había estado pagando a tiempo, manteniendo el lugar ordenado, siguiendo sus reglas. ¿Había hecho algo mal? ¿Me había saltado un pago? Hice demasiado ruido. Todo el día, mi mente daba vueltas, repasando cada interacción, preguntándome si había cruzado algún límite que no había visto. Al anochecer, estaba hecha un manojo de nervios. Mi cuaderno de dibujo intacto, mi café frío. A las 8, salí al porche, el aire húmedo y fresco, las vides goteando de un chaparrón anterior. Marlene ya estaba allí, sentada en su silla de siempre, con una bandeja con una tetera y 2 tazas en la mesa a su lado. Llevaba un suéter holgado, el pelo suelto por una vez, rizándose suavemente sobre sus hombros. La lámpara proyectaba un cálido resplandor sobre su rostro, suavizando las arrugas alrededor de sus ojos. Levantó la vista cuando me acerqué a su expresión, tranquila, indescifrable. Siéntate, dijo, sirviéndote en una taza y deslizándola hacia mí. Tomé la silla frente a ella y envolví mis manos alrededor de la cálida cerámica, tratando de estabilizarme. Entonces, empecé a hablar con la voz más tensa de lo que quería. ¿El alquiler? ¿He cometido un error en algo? Ella negó con la cabeza y sus labios se curvaron en una leve sonrisa, como si hubiera esperado mi preocupación. No, Josh, estás bien. Mejor que bien. De hecho, estás más callado de lo que pensaba. Su tono era ligero, pero sus ojos sostuvieron los míos firmes y escrutadores, como si buscara algo que yo no había dicho. Dejé escapar un suspiro de alivio mezclado con confusión. Entonces, ¿de qué se trata? Yo pregunté. Ella echó los dedos hacia atrás, trazando el borde de su taza. No necesito el dinero, dijo en voz baja y deliberada. No realmente. Esta casa ha valido la pena, y mi trabajo cubre lo que necesito. Pero necesito algo más. Hizo una pausa, su mirada bajó hacia la mesa y luego volvió a mirarme. Todas las noches durante 10 minutos, quiero que me leas. No importa cuáles sean tus diseños, un libro, algo que hayas escrito, incluso una lista de compras. Solo algo real, algo que seas tú. Si haces eso, el alquiler es la mitad. 400 al mes. La miré fijamente mientras mi mente se esforzaba por ponerse al día. Lee para ti. Dije las palabras con un sonido más tonto en voz alta que en mi cabeza. Como en voz alta. Ella asintió y su sonrisa se suavizó. Pero había algo vulnerable en sus ojos, algo que no había visto antes. Solía amar a alguien que me leía, dijo, con la voz ahora más baja, casi frágil. Todas las noches me leía poemas, incluso sus propios y terribles escritos. Hizo que esta casa se sintiera viva. Luego se fue, y solo recibí facturas y silencio. No necesito amor, Josh. No necesito promesas. Solo quiero volver a oír la voz de alguien. Alguien que esté aquí de verdad. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de una honestidad que me dolía el pecho. Ahora podía verlo,
la soledad que había enterrado bajo su apariencia tranquila, la forma en que esta casa era a la vez su refugio y su jaula. Tragué saliva con fuerza. ¿Por qué yo?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Me miró, con los ojos firmes, pero suaves, como si estuviera viendo algo que yo no veía. «Porque no estás de paso», dijo, «puedo ver que tú también buscas algo, aunque no sepas qué es». No sabía qué decir. La idea era extraña, íntima de una manera que no esperaba, pero no me parecía mal. Era como una puerta que se abría, solo una rendija, hacia algo que no entendía del todo. «De acuerdo», dije finalmente. Su voz era más firme de lo que yo sentía. «Lo haré. 10 minutos cada noche». Su sonrisa se ensanchó. No amplia, pero real, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Bien», dijo, sirviéndose más té. «Empiezo mañana. Elige algo que te importe». Mientras caminaba de vuelta a mi habitación, mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo afuera, sentí que la casa se transformaba a mi alrededor. Ya no era solo un lugar para dormir. Era un lugar donde algo comenzaba, algo para lo que no estaba segura de estar lista, pero de lo que no podía alejarme. Las lecturas nocturnas se convirtieron en nuestro ritual, un hilo extraño y silencioso que se tejía a través de los días. Todas las noches a las 9 en punto, me encontraba con Marlene en el porche, el aire cargado con el aroma de las vides empapadas por la lluvia y el suave zumbido de su jazz sonando suavemente de fondo. Llevaba algo para leer, a veces una página de mi cuaderno de bocetos que describía una casa que había diseñado con ventanas abiertas y luz cálida. A veces un poema que había encontrado en línea, incómodo de pronunciar, pero honesto. Una vez, incluso una entrada de diario que garabateé sobre sentirme perdida después de la universidad, las palabras crudas y torpes al leerlas en voz alta. Marlene se sentaba frente a mí, con su taza de té empañando sus ojos entrecerrados, escuchando en silencio. «Nunca», comenté, sin juzgarme, solo asentí cuando terminé su rostro, ilegible, pero suave, como si se aferrara a cada sílaba. Al principio, me sentí extraño, como si actuara para una sola persona. Pero a medida que pasaban las noches, se convirtió en algo más, menos sobre las palabras y más sobre el acto de compartirlas. Empecé a notar cómo se relajaban sus hombros cuando leía. La forma en que sus labios se curvaban ligeramente cuando me trababa con una línea. La forma en que sus dedos trazaban el borde de su taza como si estuviera dibujando algo en su mente. Y empecé a esperar con ansias esos 10 minutos en los que la casa se sentía viva, cuando no éramos solo yo y mi portátil contra el mundo. Empecé a ver a Marlene realmente verla no solo como la dueña de la casa, sino como la que había pintado habitaciones y perdido el amor, que llevaba su soledad como una sombra con la que había aprendido a vivir. Una noche, unas 6 semanas después, leí algo diferente. Había estado trabajando en un diseño para un cliente, una casa pequeña con un amplio porche, del tipo que imaginaba que alguien podría envejecer. Pero en lugar de leer las notas técnicas, leí una entrada de diario que había escrito la noche anterior, tras un largo día de revisiones. «Hay una mujer». Empecé en voz baja. Las palabras me pesaban más de lo que esperaba. «Vive tras una puerta que no sé cómo abrir. No porque esté cerrada, sino porque tengo miedo de lo que hay al otro lado. Tengo miedo de desear algo que no puedo conservar». Me apreté la garganta, dándome cuenta demasiado tarde de lo cerca que estaban de la verdad las palabras. Miré a Marlene, esperando que apartara la mirada, pero sus ojos estaban fijos en mí, abiertos y sin protección, la luz de la lámpara, captando un tenue brillo en ellos. No dijo nada durante un largo rato, simplemente sentada allí, con el té olvidado en la mesa. Luego se levantó, se le resbaló el suéter de un hombro y entró sin decir palabra. Se me encogió el estómago. Había ido demasiado lejos, había dicho demasiado. Cerré mi cuaderno de dibujo, el aire de repente más frío, y volví a mi habitación, repasando el momento, preguntándome si
Había roto lo frágil que habíamos estado construyendo. Apenas dormí esa noche, la lluvia golpeaba mi ventana como si llevara la cuenta de mis errores. A la mañana siguiente, encontré algo afuera de mi puerta, un papel doblado, grueso, con la textura de un buen boceto. Lo abrí y allí estaba el dibujo de Marlene. Una habitación con una ventana amplia, la luz del sol derramándose sobre un suelo de madera, una cama con edredón y un jardín visible afuera, verde y salvaje. Era simple, pero vivo, cada línea deliberada, como si se hubiera volcado en él. Al final, con su pulcra caligrafía, estaba la frase: si quieres dibujar una vida diferente, empieza con esto. Sentí una opresión en el pecho, no solo por el dibujo, sino por lo que significaba. Me había oído. De verdad. Y esta era su respuesta. Esa noche, fui al porche como siempre, con los nervios de punta. Marlene ya estaba allí, con el pelo suelto y las manos agarrando su taza. Me senté, agarrando un poemario que había comprado en una librería de segunda mano. Pero antes de que pudiera empezar, ella habló. Anoche, con voz suave pero firme, dijo: «Lees algo real. Más real de lo que esperaba». Me quedé con la boca seca. ¿Fue demasiado?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. No, era justo lo que necesitaba oír. Dejé de pintar porque alguien me dijo que no era suficiente. Pero tú, estás dibujando algo, Joss. Una vida en casa. No pares porque tengas miedo. Sus palabras me golpearon como una ola silenciosa, disipando la duda que había arrastrado todo el día. Asentí, incapaz de apartar la mirada de ella. No lo haré, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero solo si tú tampoco te detienes. Entonces sonrió, una sonrisa auténtica, pequeña pero cálida. Y por primera vez, sentí que no éramos solo casero e inquilino o lector y oyente. Éramos dos personas que se veían. De verdad, viéndose de una manera que llenaba la casa silenciosa. Abrí el libro y empecé a leer con voz más firme. Y a medida que las palabras llenaban el aire, supe que algo había pasado. Un cambio, no solo en mí, sino entre nosotras. Las lecturas nocturnas se habían convertido en algo más que una rutina. Eran un vínculo que nos acercaba a Marlene y a mí de maneras inesperadas. Cada noche, bajo la suave luz de la lámpara del porche, con la lluvia tamborileando en el tejado y la parra meciéndose con la brisa, le leía poemas, fragmentos de mis diseños, a veces solo fragmentos de pensamientos que había anotado. Su presencia, silenciosa pero atenta, hacía que las palabras se sintieran más pesadas, como si importaran más de lo que hubieran importado solas. La sorprendía observándome, sus ojos marrones suaves a la luz de la lámpara, y de vez en cuando sonreía, una pequeña sonrisa privada que me hacía doler el pecho. La casa ya no parecía solo un lugar para vivir. Parecía un espacio que construíamos juntas, palabra a palabra, noche a noche. Una noche, unos 2 meses después de mi estancia, llegó una tormenta más fuerte de lo habitual. La luz parpadeó y luego se fue, sumiendo la casa en la oscuridad. Cogí una linterna de mí, salí de la habitación y bajé las escaleras. Las tablas del suelo crujían bajo mis pasos. La cocina estaba iluminada por una sola vela en la encimera, cuya llama proyectaba largas sombras en las paredes. Marlene estaba sentada allí sola, con el pelo suelto derramándose sobre los hombros y un jersey holgado deslizándose por un brazo. Parecía más pequeña de lo habitual, con el rostro medio oculto en la penumbra, las manos agarrando una taza como si fuera lo único que la mantenía caliente. El aire olía a cera y lluvia, y el jazz que solía poner estaba en silencio, reemplazado por el rugido constante de la tormenta exterior. Se fue la luz, dije, afirmando lo obvio mientras dejaba la linterna en la encimera. Asintió, mirándome y luego de nuevo a la vela. A veces pasa, dijo en voz baja, casi perdida entre el sonido de la lluvia. Cableado viejo de la casa. Dudé,
Luego acerqué un taburete y me senté frente a ella, la luz de la vela parpadeando entre nosotras. Había planeado leer esta noche una página de una novela que había encontrado en su estantería, pero el ambiente era diferente, más pesado. «No, leyendo esta noche», pregunté, intentando mantener la calma. Negó con la cabeza, apretando los labios en una leve sonrisa. «Todavía no», dijo. «Siéntate conmigo un minuto». Nos sentamos en silencio, la tormenta llenando el espacio con su gruñido sordo. La luz de la vela danzaba sobre su rostro, iluminando las tenues arrugas alrededor de sus ojos, la curva de su boca. Parecía cansada, no solo por el día, sino por algo más profundo, algo que arrastraba en los momentos de tranquilidad que yo había empezado a notar. Quise pedirle que me acercara a la distancia, pero no sabía cómo. En cambio, dije, «¿Estás bien?». Mi voz era más suave de lo que pretendía, como si tuviera miedo de romper algo. No respondió de inmediato. Sus dedos recorrieron el borde de su taza, lentos y deliberados, como si estuviera eligiendo las palabras. «¿Alguna vez has encontrado un lugar en el que te dé miedo quedarte?», preguntó finalmente, sus ojos encontrándose con los míos. «No porque sea malo, sino porque tienes miedo de no querer irte nunca». Su voz era firme, pero había en ella un temblor, una vulnerabilidad que no había oído antes. Me tragué con fuerza la garganta. «Sí», dije, mi voz apenas era más que un susurro. «Creo que estoy viviendo en ese lugar ahora mismo». Ella me miró, luego realmente me miró, con sus ojos muy abiertos y vidriosos a la luz de las velas. Por un momento, ninguno de los dos movió el aire, cargado con el peso de lo que no estábamos diciendo. «Yo también tengo miedo», dijo, con una voz tan suave que casi desapareció. «Miedo de que te vayas como todos los demás. Miedo de que esta casa vuelva a ser solo paredes». Sus palabras me golpearon como un puñetazo silencioso, desgarrando la distancia que habíamos estado rondando durante semanas. Extendí la mano, rozando la suya contra la encimera, y no se apartó. Sus dedos eran cálidos, temblaban ligeramente, y los rodeé con los míos, un abrazo suave y tentativo. «No me voy a ninguna parte», dije las palabras, que salieron sin que pudiera detenerlas. «Todavía no». Sus ojos buscaron los míos, y por un segundo, pensé que iba a llorar. Pero en cambio, me apretó la mano tan suavemente que fue casi nada, pero lo suficiente como para hacerme latir el corazón. «No leas esta noche», dijo, su voz apenas audible por encima de la lluvia. «Quédate aquí». Asentí con el pulgar, rozando sus nudillos, y nos sentamos allí, la vela parpadeando, la tormenta rugiendo afuera. Pero el espacio entre nosotras, cálido, vivo, e imposiblemente cercano. No fue un beso, no fue un abrazo, sino algo más profundo. Un momento en el que nos vimos, no como casero e inquilino, no como dos personas separadas por años o el paso del tiempo, sino como dos almas atrapadas en la misma tormenta silenciosa. La vela ardía cada vez más y ninguno de los dos se movió, como si supiéramos que dejar ir significaría dejar escapar este momento. La tormenta pasó por la mañana, dejando la casa en silencio, salvo por el suave goteo del agua de las parras de afuera. La luz había vuelto, la cocina ahora iluminada por el tenue resplandor de una sola bombilla. Pero el aire aún se sentía pesado por el peso de lo que había sucedido la noche anterior. La mano de Marlene en mente, sus palabras sobre tener miedo de quedarse. La forma en que nos sentamos allí a la luz de las velas, no fue solo un momento. Fue un cambio, como si la casa misma se hubiera inclinado, permitiéndonos vernos de una manera que no podíamos olvidar. Volví a mi habitación después, pero el sueño no llegó. Me quedé allí tumbada mirando al techo, recordando su voz, su tacto, la forma en que sus ojos habían sostenido los míos, como si le pedían algo que no podía decir en voz alta. Los días siguientes fueron diferentes, aunque nada había cambiado superficialmente. Seguía leyéndole cada noche poemas, bocetos, cualquier cosa que me pareciera real.
Pero ahora había una carga en el aire. Una intensidad silenciosa en su forma de escuchar. En la forma en que su mirada se detenía al terminar. No hablamos de esa noche. No nombré lo que crecía entre nosotros. Pero estaba ahí, en la forma en que sus dedos rozaron los míos al darme el té. En la forma en que la sorprendí observándome desde el jardín, con la mano aún en la tierra. La casa se sentía más llena y viva, como si contuviera la respiración junto a nosotros. Unas semanas después, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Un pequeño estudio de arquitectura en Portland había visto mi portafolio y me había ofrecido un puesto de diseñadora junior, con un salario fijo y beneficios, un verdadero paso hacia la vida que había estado dibujando en mi cabeza. Pero significaba mudarme, dejar Seattle, dejar esta casa. Me senté en mi escritorio, mirando la oferta, con el estómago revuelto. Una parte de mí quería aprovechar su estabilidad, una oportunidad para demostrar mi valía, pero otra parte, la más ruidosa, me arrastraba de vuelta a Marlene, al porche, a las noches tranquilas que empezaban a sentirse como en casa. No se lo dije de inmediato. Seguí leyéndole cada noche, seguía apareciendo, pero la decisión me pesaba como una nube de tormenta. Finalmente, la noche anterior tuve que darle una respuesta a la empresa. No pude contenerlo más. Estábamos en el porche, el aire fresco y húmedo, el jazz sonando bajo. Acababa de terminar de leer un poema, algo sobre una casa con las ventanas abiertas, y dejé el libro con las manos temblorosas. Marlene, dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. Tengo una oferta de trabajo en Portland. Es buena. No me miró de inmediato. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza. Por un momento, se quedó mirando las vides, sus hojas oscuras a la luz del atardecer. Felicidades, dijo. Finalmente, su voz firme pero tranquila, como si eligiera las palabras con cuidado. Te lo mereces. Tragué saliva con fuerza. Significa que tendría que... Muévete, dije. Pronto. Asintió, sin mirarme. Supuse que lo decía con un tono más suave, casi frágil. Casas como esta no están hechas para retener a la gente para siempre. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba, como si me estuviera dejando ir antes de que siquiera decidiera irme. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, buscando la palabra adecuada. Este lugar, empecé en voz baja. Es más que una casa para mí. Eres más que un casero. Estas noches, las lecturas que escuchas, me han hecho sentir que ya no estoy a la deriva. Entonces se volvió hacia mí, con los ojos vidriosos pero firmes. Y por un momento, vi a la mujer de aquella noche tormentosa, vulnerable y abierta. Hiciste lo mismo por mí, dijo. Hiciste que esta casa volviera a cobrar vida. Pero Josh, eres joven. Tienes una vida que construir. No te quedes aquí porque es seguro. Quería discutirle para decirle que no me quedaba solo porque era seguro, sino porque era ella. Pero antes de que pudiera hacerlo, se levantó, se quitó el suéter de un hombro y entró. Me senté allí, el porche de repente estaba demasiado silencioso, el jazz se desvanecía con la lluvia. A la mañana siguiente le escribí una carta, con una letra desordenada pero honesta. Marlene, gracias por dejarme escuchar mi propia voz. Nunca he sabido vivir en silencio y aún así sentirme tan real. Pase lo que pase en esta casa, siempre serás parte de mí. Dejé la carta en la encimera de la cocina y me mudé a Portland una semana después. El nuevo trabajo era bueno, me animó y desafió todas mis expectativas. Pero las noches se sentían vacías. Sin porche, sin jazz, sin Marlene. Guardé su número, pero no la llamé porque no quería perturbar la vida que ella había construido. Luego, una tarde lluviosa, volví a Seattle para recoger una caja que había dejado atrás. La casa parecía la misma, las vides cargadas de agua, la luz del porche brillando. Marlene no estaba allí, pero en la mesa de la cocina había un nuevo boceto. La casa. Su casa con 2 ventanas abiertas,
una al jardín y la otra al horizonte. Debajo, con su pulcra letra, negocié el alquiler. Todavía me debes 10 minutos por noche. La próxima vez, lea desde mi hombro, no desde el otro lado de la mesa. Me quedé allí con el boceto en la mano y un nudo en la garganta. No fue una promesa, no exactamente, pero fue una abertura, una puerta entreabierta para cuando yo estuviera listo. Doblé el boceto con cuidado, lo metí en mi bolso y conduje de regreso a Portland, mientras la lluvia desdibujaba el camino. No sabía si alguna vez volvería a leerle, pero sabía que llevaría esas noches conmigo, el sonido de su respiración mientras leía y la forma en que me hacía sentir visto. Por ahora eso fue suficiente. Adiós.